Esta tarjeta de embarque parece fraudulenta. La palabra fraudulenta flotaba en el aire, adhiriéndose a Zara. La mujer negra, en la mente de los pasajeros cercanos, las sospechas se propagaron como un contagio. Hágase a un lado, señora. El personal de la aerolínea, Brenda, dirigió. ¿Hay algún problema con mi billete? Zara preguntó. No, tono defensivo. No, volumen alto, necesitamos verificar esto. Hágase a un lado, por favor, Brenda. Stone sugirió que había encontrado contrabando en lugar de una tarjeta de embarque válida de primera clase. Hizo como si estuviera escribiendo en su ordenador. Miraba de vez en cuando a Zara con escepticismo mal disimulado. Pronto, la capitana Victoria Westbrook entró y abofeteó a Zara con fuerza. El impacto resonó en la cabina repentinamente silenciosa. Le gustaría saber qué causó la bofetada que acabó con carreras y expuso un sistema que había estado oculto a plena vista. Esta historia revela el mejor auto que puede suceder cuando una mujer que se suponía que no era nada y fue abofeteada por su color de piel se puso de pie y reveló quién era realmente. Si te opones a la injusticia y el prejuicio, comenta Justicia para Zara en los comentarios y haz clic en el botón suscribirse para disfrutar de más historias. Así empezó todo. La comandante Zara Jackson. Cada mañana durante 20 años, su alarma la despertaba de golpe. A las 4:30 de la madrugada de esta mañana no era diferente, excepto que hoy no estaba buscando su uniforme. Un día sin la placa, se dijo a sí misma, deslizando la puerta de su armario. Después de décadas representando a su departamento, hoy viajaría como ella misma. Solo otra pasajera rumbo a Chicago para la Conferencia Nacional de Jefes de Policía. Sus dedos dudaron entre atuendos antes de acomodarse. Ropa incómoda. Nadie necesita saber quién soy hoy, pensó. Al revisar su aplicación de viajes, la notificación la había sorprendido ayer. Felicidades, su boleto de primera clase está listo. Zara sonrió, metiendo su placa de jefa de policía en un bolsillo interior de su equipaje de mano. No la necesitaré hoy. Susurró sin saber lo equivocada que estaba al otro lado de la ciudad, en la reluciente sala de reuniones de pilotos de Atlantic Airways. La capitana Victoria Westbrook llamó la atención. Estamos viendo una tendencia inquietante en la demografía de pasajeros. Le comentó a la azafata Melissa Parker, en voz lo suficientemente baja para su privacidad. La aerolínea permite que cualquiera suba a primera clase últimamente. Melissa asintió, entendiendo el mensaje tácito. No se preocupe, capitán, yo sé exactamente cómo manejarlos cuando intentan sentarse donde no deben. Tori se enderezó su uniforme, que ya era perfecto. Por eso te pedí primera clase, Melissa. Tú comprendes a nuestra clientela. Los estándares que mantenemos no se tratan solo del servicio, sino de preservar cierta atmósfera. Su risa resonó por toda la sala, mientras diversos miembros de la tripulación intercambiaban miradas. Sabían lo que venía. Pero en esta mañana de martes en particular, en el vuelo 11:43 a Chicago, el final sería diferente. La terminal del Aeropuerto Internacional de Newark rebosaba de viajeros matutinos, un mar de humanidad corriendo hacia destinos desconocidos para la mayoría. Era solo otro martes para Zara Jackson. Estaba a punto de convertirse en el ejemplo más documentado de discriminación racial en la historia de la aviación. En el aeropuerto, Zara notó a una familia hispana, madre, padre y 3 niños pequeños, luchando con el directorio del aeropuerto. La confusión se reflejaba en sus rostros mientras intentaron descifrar los números de las puertas de embarque en su limitado inglés sin dudarlo. Zara se acercó y les ofreció ayuda en un español fluido, una habilidad que había desarrollado durante sus años como policía comunitaria. El alivio de la familia fue inmediato cuando ella tradujo la información de la puerta y lo señaló hacia su destino. La madre estrechó la mano de Zara en agradecimiento y, por un momento, Zara recordó por qué había entrado al servicio público hace 2 décadas, ayudar a la gente a navegar por sistemas que no estaban diseñados para ellos. Este simple acto de bondad captó la atención de la capitana Victoria Westbrook mientras caminaba por la terminal. La gorra de piloto estaba bajo el brazo. La autoridad irradiaba de su uniforme planchado. Se detuvo observando la interacción con los ojos entrecerrados. «Cuando termines», gritó Tori sin siquiera esperar a que Zara se diera la vuelta. «Limpia ese derrame cerca de la sala VIP. Lleva ahí 20 minutos». Su voz transmitía la expectativa incuestionable de una obediencia inmediata. Zara se enderezó. «Soy una pasajera», explicó con calma, «no una empleada del aeropuerto». Sin ira. Su voz no mostraba indignación, solo una simple corrección de un hecho. La expresión de Thor no cambió. No mostró vergüenza ni disculpa.
En cambio, su labio se curvó ligeramente. Todos se ven iguales en esta terminal. Murmuró lo suficientemente alto como para ser escuchada antes de continuar su camino privilegiado por el concourse. Las palabras flotaban en el aire como humo. El padre hispano miró a Zara con preocupación, comprendiendo que cruzaba barreras culturales. Había escuchado tales comentarios antes, tal vez dirigidos a él, pero Zara simplemente respiró hondo. 20 años en la policía le habían enseñado qué batallas librar. Esta, decidió, no valía la pena. Aún no. 15 minutos después, Zar se acercó. Punto de control de seguridad electrónico. Viajeros de negocios retiraron sus computadoras portátiles con deficiencia de práctica. El equipaje de mano de Zara no contenía nada inusual. Ropa para 3 días. Artículos de tocador. Materiales de la conferencia. Un pequeño regalo para su hija. El escáner. No mostró amenazas. Luz verde, todo despejado. Y aún así, apártese, señora. El agente de la CSA. Dirigió su mano enguantada azul, ya buscando su bolso. Revisión aleatoria. Su etiqueta con el nombre, Hoffman, rojo. Sus ojos nunca se encontraron con los de ella. Aleatorio. La palabra Jun en el aire mientras 3 hombres de negocios blancos pasaban sin una segunda mirada. Aleatorio cuando una pareja blanca de edad avanzada fue saludada con una sonrisa. Aleatorio cuando un adolescente blanco con una mochila llena de dispositivos electrónicos pasó. Sin duda, aleatorio cuando un flujo de pasajeros no negros fluyó a través del punto de control sin obstáculos. La improbabilidad estadística de tal aleatoriedad no pasó desapercibida para Zara. Las manos del agente Hoffman eran innecesariamente ásperas mientras hurgaban entre las pertenencias meticulosamente empaquetadas de Zara. Artículos. Cuidadosamente ordenados, ahora desordenados sin cuidado. ¿Qué es este objeto duro?, exigió. Su voz, deliberadamente lo suficientemente alta para que otros la oyeran, creando un espectáculo de sospecha, solo mi neceser de viaje. Zara respondió con serenidad, manteniendo la compostura que la había acompañado a través de incontables situaciones de alta presión. El estuche transparente mostraba claramente un cepillo de dientes, un limpiador facial, una crema hidratante, artículos comunes que millones de viajeros llevan a diario desde la fila de seguridad acelerada, a la que su estatus de viajera frecuente debería haberle permitido acceder. El capitán Westbrook observó con satisfacción petulante. Seguridad sabe a quién revisar. Le comentó a otro piloto a su lado. Sin molestarse en bajar la voz, el otro piloto sonrió, pero permaneció en silencio. Complicidad por inacción. Tras no encontrar nada sospechoso, puede irse, señora, dijo apresuradamente. Reempacó su maleta, evitando el contacto visual. Sin disculpas, sin reconocer el retraso innecesario o la búsqueda invasiva, solo una repentina e incómoda eficiencia. Nacido del instinto de supervivencia más que del respeto, pero el daño ya estaba hecho. Westbrook había notado el rostro de Zara con renovado interés, siguiendo sus movimientos por la terminal con una concentración depredadora. Algo en esta pasajera la molestaba. Sea cual sea la razón, Zara se había convertido en un objetivo. El patrón continuó en la puerta 37, donde el vuelo 1143 de Premium Airways a Chicago se preparaba para abordar. El tablero electrónico indicaba la salida puntual. Los pasajeros de primera clase se reunieron cerca de la fila prioritaria. Su estatus estaba marcado por sutiles indicadores: equipaje premium, ropa a medida, la confianza informal de quienes estaban acostumbrados a un trato preferencial. Zara se acercó a la fila de primera clase. La tarjeta de embarque estaba lista. La agente de la puerta, Brenda Williams, luciendo el mismo pin de Silver Wings que adornaba el uniforme de la asistente de vuelo, Melissa Parker, levantó la vista. Sus ojos se dirigieron momentáneamente al capitán Westbrook, quien estaba cerca fingiendo revisar los documentos del vuelo. Una comunicación silenciosa se transmitió entre ellos, imperceptible para la mayoría, pero obvia para Zara, quien había dedicado su carrera a leer señales tan sutiles en clase turista. El embarque no es hasta dentro de 45 minutos, anunció Brenda en voz alta, asegurándose de que los pasajeros cercanos se giraran para mirar. Su voz transmitía una autoridad deliberada diseñada para crear vergüenza pública. Zara dejó su tarjeta de embarque en el mostrador sin comentarios. Años de entrenamiento para la desescalada guiaron su respuesta con calma, objetiva y carente de la emoción que Brenda buscaba provocar. Entendía el juego. Se está jugando a crear una reacción y luego usar esa reacción para justificar la escalada.
Brenda examinó el pase como si estuviera escrito en jeroglíficos. Le dio la vuelta, lo sostuvo a contraluz y declaró: «Esto parece inusual». Prolongando el momento, invitó a los espectadores a unirse a su sospecha. «¿Hay algún problema con mi billete?», preguntó Zara. Niveles de voz, sin tono defensivo, sin volumen elevado, nada que pudiera malinterpretarse como agresivo o confrontativo, un término que a menudo se aplica a pasajeros negros que simplemente cuestionan el maltrato. «Necesitamos verificar este paso. Aparte, por favor». El tono de Brenda sugería que había encontrado contrabando en lugar de una tarjeta de embarque de primera clase válida. Fingió escribir en su ordenador, mirando de vez en cuando a Zara con un escepticismo mal disimulado. Mientras Zara esperaba, 5 pasajeros blancos se acercaron al mismo mostrador. Cada uno recibió un vistazo rápido a sus documentos. Una sonrisa. «Tengo una maravillosa FL, sin verificación, sin escrutinio, sin demora». El contraste no podría haber sido más marcado ni más familiar para Zara desde su posición cerca de la entrada del puente de mando. El capitán Westbrook asintió con aprobación. La actuación de Brenda, esta humillación coreografiada, tuvo una audiencia de un solo capitán cuya aprobación le importaba más a Brenda que la ética profesional o la decencia humana básica. La orquestación se volvió más obvia cuando Brenda llamó a su supervisora. La voz se dirigió a Carrie. «Creo que tenemos una tarjeta de embarque fraudulenta». La palabra fraudulenta flotaba en el aire, adhiriéndose a Zara. En las mentes de los pasajeros cercanos, la sospecha se extendió como un contagio. El supervisor Michael Chen, con 15 años en la aerolínea, se acercó con el cansancio de alguien. Quien había visto esta situación antes, revisó el sistema informático con falta de práctica. Sus dedos se movían rápidamente por el teclado. El billete era válido. Él confirmó. Giró la pantalla para mostrar a Brenda: «Asiento de primera clase 2A, comprado hace 3 semanas. El pasajero es miembro platino». La decepción de Brenda fue visible. «¿Estás seguro? No parece correcto». La implicación era clara. Algunos pasajeros no pertenecían a primera clase, independientemente del estatus de su billete. Fue entonces cuando la capitana West se metió directamente en la situación, acercándose con fingida preocupación. «¿Hay algún problema con la vestimenta?», preguntó, como si no hubiera estado monitoreando la situación desde el principio. Su uniforme de capitana tenía peso. La máxima autoridad en este avión. Su palabra era casi ley mientras estaba al mando. «Esta mujer tiene lo que parece ser un billete de primera clase». Brenda explicó con énfasis su escepticismo. Dijo: «Esta mujer, en lugar de este pasajero». Una sutil deshumanización que no pasó desapercibida para quienes estaban familiarizados con el lenguaje discriminatorio. La capitana Westbrook tomó la tarjeta de abordar de la mano de Michael sin preguntar. «¿Cómo exactamente obtuviste esto?», le exigió a Zara. Son caras. La pregunta misma reveló la suposición de que Zara no podía permitirse tal lujo que su presencia en primera clase requería una explicación de que debía justificar su derecho a ocupar el espacio. «Lo compré. Con mi dinero», respondió Zara, añadiendo con insistencia. «No es que sea relevante». Su tono se mantuvo profesional. Pero el comentario adicional reveló la primera grieta en su fachada de paciente. «Bueno, necesitamos verificar su método de pago». El capitán Westbrook insistió en que el fraude es común. Enfatizó la palabra fraude, asegurándose de que los pasajeros cercanos lo asociaran. Con Zara, el fraude es común, pero la verificación solo parecía necesaria para algunos pasajeros. No es así. La aplicación selectiva, el trato desigual, el patrón tan claro que bien podría estar pintado con luces de neón. Michael se movió incómodo. Profesionalismo. Con instinto de supervivencia. Trabajar para una aerolínea significaba respetar la autoridad del capitán. Pero su formación también incluía políticas de no discriminación. «Capitán, el billete está confirmado en nuestro sistema», dijo, intentando resolver la situación sin una confrontación directa. «Soy responsable de la seguridad del vuelo». El capitán Westbrook respondió con el peso de su uniforme respaldando sus palabras: «Quiero esto». Verificado de nuevo, no es una solicitud, sino una orden. Pasaron otros 10 minutos de retraso deliberado, 10 minutos de humillación silenciosa, mientras otros pasajeros continuaban embarcando, 10 minutos de Zara. Haciéndose a un lado mientras se cuestionaba su derecho a viajar, algunos pasajeros la miraban con curiosidad o simpatía.
Otros evitaban el contacto visual, presenciando la discriminación pero renuentes a intervenir. Se hizo una llamada al servicio de atención al cliente, la cuenta de Zara fue verificada. De nuevo su estatus platino confirmó todas las verificaciones posibles, realizadas mientras esperaba con dignidad intacta a pesar del esfuerzo orquestado para socavarla. Finalmente se autorizó a abordar. Zara caminó por la pasarela consciente de que el capitán Westbrook la seguía de cerca. La confrontación no había terminado. Simplemente estaba cambiando de lugar. Los estrechos confines de la pasarela crearon un escenario perfecto para él. Siguiente act semiprivado. Pocos testigos. Zara aislada de posibles aliados justo antes de que la puerta del avión el capitán Westbrook la hiciera mover. Esta bolsa es demasiado grande, declaró de repente agarrando el equipaje de mano estándar de Zara, la misma maleta que miles de pasajeros subían a bordo a diario sin comentarios. La misma maleta que había acompañado a Zara en 87 vuelos durante los últimos 3 años sin problema. Por favor, no toque mis pertenencias. Zara pidió con voz firme, pero controló un límite razonable. Profesionalmente, declaró que la autoridad del capitán Westbrook había sido cuestionada 3 veces por la corrección cortés de Zara en la terminal, por su billete válido de primera clase, y ahora, por su petición de respeto básico en el mundo del capitán. Tales desafíos no podía soportar, especialmente de alguien a quien consideraba inferior. La respuesta del capitán fue inmediata y violenta. Tiró de la maleta con una fuerza innecesaria, provocando que se derramara. Su contenido se esparció por el suelo de la pasarela. La ropa de Zara, los materiales de la conferencia, el neceser, la bola de nieve para su hija, rodaba hacia el borde de la pasarela. ¿Qué escondes aquí?, exigió, pateando el neceser con su zapato lustrado. La acusación era infundada. La maleta había pasado el control de seguridad. Había sido verificada varias veces, pero la humillación era el punto. Poder ejercido simplemente porque no podía ser nada. Zara respondió manteniendo la compostura incluso cuando varios pasajeros sacaron el PH para registrar la situación que se intensificaba. ¿Estás siendo agresivo ahora? El capitán Westbrook reclamó la clásica inversión que retrata a la tranquila mujer negra como amenazante mientras sus propias acciones se volvían cada vez más volátiles. Era una táctica que Zara había visto innumerables veces en su carrera policial. Los agresores alegaron victimización figuras de autoridad, amenazas inventadas donde no existían. Zara se inclinó para recoger sus pertenencias, con dignidad intacta a pesar de la humillación deliberada. La bola de nieve se detuvo justo antes de caer. Su conferencia. Material esparcido por el suelo. Sus posesiones privadas, ahora un espectáculo público. Presentaré una queja, dijo en voz baja, sabiendo que las palabras en sí mismas tenían poco peso en un sistema diseñado para proteger a quienes tienen autoridad. ¿Qué harías si te discriminaran en el aeropuerto? ¿Lo grabarías o mirarías hacia otro lado fingiendo que no está sucediendo? Comparte tus opiniones en los comentarios y no olvides suscribirte para disfrutar más de esta historia. Después de navegar por el desafío de los retrasos aleatorios en la verificación de seguridad y la violación de equipaje, Zara finalmente abordó el avión. Sus hombros se relajaron ligeramente mientras localizaba el asiento 2A, ventana. Asiento de primera fila. La posición privilegiada que legítimamente había comprado. Una pequeña victoria. Después de 30 minutos de acoso calculado, se acomodó en el asiento. Guardó su equipaje de mano, ahora desaliñado, debajo del asiento frente a ella en lugar del compartimento superior. Una opción defensiva. Guardar sus pertenencias. Tras la invasiva búsqueda del capitán Westbrook, la bola de nieve de su hija, milagrosamente intacta, permaneció aferrada en su mano antes de envolverla cuidadosamente en una bufanda y guardarla en su bolso. A su alrededor, el ritmo familiar de los preparativos previos al vuelo se desplegaba. La azafata Melissa Parker se movía eficientemente por la cabina de primera clase, ofreciendo bebidas antes de la salida a los pasajeros de las cabinas 1C, 1D y 2B. Hombres de negocios blancos que recibieron atención inmediata, sonrisas cálidas y preguntas solícitas sobre su comodidad. La mirada de Melissa se deslizó más allá de Zara como si el asiento estuviera vacío, no una ni 2 veces, sino repetidamente. Una invisibilidad deliberada impuesta por una negligencia calculada. El contraste era marcado e inconfundible para cualquiera que prestara atención. El pasajero de la cabina 2B recibió su segundo whisky escocés mientras que Zara no había sido reconocida. Una vez, disculpe, dijo Zara al pasar Melissa por 4ª vez. Su voz, mesurada y profesional, ¿podría traerme una botella de agua, por favor? Melissa continuó su camino por el pasillo sin detenerse, sin girarse,
sin la menor indicación de haber oído. La solicitud, la actuación de la sordera fue impecable. Respondió de inmediato a una pregunta del 3B. Momentos después, Zara observó esta coreografía de discriminación con la mirada experta de quien ha documentado innumerables casos de trato selectivo. A quién atendían, a quién ignoraban, a quién se beneficiaba de la duda, a quién se presumía culpable. La única diferencia hoy era que lo experimentaba en persona en lugar de revisar las pruebas a posteriori. Pasaron 5 minutos. Melissa distribuyó toallas calientes. Saltó el asiento 2A. Tomó pedidos de bebidas para el vuelo. Saltó el asiento 2A. Ofreció revistas. Saltó el asiento 2A. El mensaje era inequívoco: no eres digno de servicio. No perteneces aquí. Tu comodidad no importa. Zara presionó el botón de llamada sobre su asiento. La señal universal para solicitar la asistencia de un auxiliar de vuelo. En segundos, Melissa extendió la mano y lo desactivó sin decir una palabra, sin siquiera mirar a Zara, que continuaba con sus preparativos como si nada hubiera pasado. El pasajero del 2B, un hombre blanco de mediana edad con un traje caro, observó este intercambio con creciente incomodidad. «Disculpe», le dijo a Melissa mientras ella le entregaba una toalla caliente. «La mujer a mi lado me pidió agua 3 veces. ¿Podría ayudarla, por favor?» La sonrisa de Melissa se intensificó casi imperceptiblemente. «La atenderé cuando tenga tiempo», respondió con un tono que dejaba claro que ese momento podría no llegar nunca o que estaba muy ocupada con los preparativos de la salida. La negación sistemática de servicios básicos, el servicio que definió la experiencia en primera clase, continuó con precisión metódica. Cada solicitud denegada, cada gesto ignorado, cada acto de borrar, contribuía a un mensaje: no eres bienvenido aquí. Zara sacó su teléfono y abrió la aplicación Notas, documentando cada incidente con marcas de tiempo, descripciones y nombres. Años de investigación le habían enseñado el valor de las notas contemporáneas, detalles precisos registrados en el momento en lugar de reconstruirse posteriormente. Aún no sabía cómo se usarían estas notas, pero 20 años de instinto policial le indicaron que conservara las pruebas. Su documentación metódica se vio interrumpida por una figura familiar que apareció al frente de la cabina. La capitana Victoria Westbrook había entrado para lo que anunció como una revisión de seguridad rutinaria previa al vuelo, aunque en 15 años de frecuente. Zara nunca había visto a un capitán realizar una inspección así de la cabina de pasajeros. No se trataba de una comprobación rutinaria, sino de la continuación del acoso selectivo que comenzó en la terminal. La mirada del capitán Westbrook recorrió la cabina de primera clase antes de fijarse en Zara. Su expresión se endureció, sus labios se apretaron en una fina línea de desaprobación. Se acercó con deliberada lentitud, deteniéndose justo al lado del asiento 2A. «Debe haber algún error», anunció en voz alta, asegurándose de que los demás pasajeros. Los pasajeros pudieron oír que la declaración no iba dirigida a Zara, sino a la cabina en general, como si su presencia fuera un error del sistema en lugar de la de un pasajero legítimo. «No hay duda», Zara respondió con calma, «este es mi asiento asignado». Señaló la tarjeta de embarque, que aún tenía en la mano, evidencia de su derecho a ocupar este espacio. La voz del capitán Westbrook. Rose abandonó toda pretensión de profesionalismo. «La gente como usted no pertenece a la primera clase de mi avión». La declaración quedó suspendida en el aire. Explícita e innegable. Presenciada por una cabina llena de pasajeros que retrocedieron visiblemente ante el prejuicio manifiesto. La conmoción recorrió la cabina de primera clase. Una mujer en la primera clase jadeó audiblemente. El hombre de negocios en la segunda se movió incómodo. Un par de pasajeros y la tercera fila intercambiaron miradas preocupadas. En la era de los vídeos virales y los momentos decisivos capturados en teléfonos inteligentes, una discriminación tan flagrante parecía casi anacrónica, pero aquí se desarrollaba en tiempo real con la autoridad del capitán, dándole un peso institucional. La expresión de Zara mantuvo la compostura, pero su pregunta la interrumpió. «Al grano, ¿qué quieres decir exactamente con gente como yo?» La pregunta era una trampa y ambos lo sabían. No había una respuesta no discriminatoria. «¿Sabes exactamente a qué me refiero?». El capitán Westbrook respondió, redoblando la apuesta en lugar de retirarse. «Estás fuera de lugar aquí». Las palabras cargaban siglos de historia. ¿Quién pertenecía a dónde? ¿Quién decidía qué sucedía? A aquellos que cruzaron límites invisibles. La cabina se había quedado en silencio. Incluso los sonidos ambientales del embarque parecían haberse desvanecido.
Cada pasajero era testigo de una situación en escalada donde la dinámica de poder parecía clara. El capitán uniformado contra el pasajero solitario. Reconociendo la importancia histórica de lo que se estaba desarrollando, Zara buscó su teléfono para documentar la interacción. No para una demanda, ni para una compensación, sino para rendir cuentas. Así que este momento no se podía negar después, no se podía minimizar, no se podía reescribir para culpar a la víctima. Melissa se materializó instantáneamente con una velocidad que nunca se mostró cuando se solicitó el servicio. No se permitía grabar durante los controles de seguridad, declaró, posicionándose para bloquear el teléfono de Zara. La coordinación entre el capitán y la azafata reveló su práctica. La dinámica creó confrontación, mientras que el otro, en reglas arbitrarias forzadas para impedir la documentación, pero ya era demasiado tarde, otros pasajeros habían comenzado a grabar en los asientos 1D, 3A y 4C. Sus teléfonos inteligentes capturaban discretamente lo que se había transformado de discriminación casual a algo parecido a un espectáculo público. La frustración de la capitana Westbrook aumentó al darse cuenta de que estaba perdiendo el control de la narrativa. Apuntó con el dedo directamente a la cara de Zara, lo suficientemente cerca como para que Zara pudiera sentir el desplazamiento del aire. Intrusión física en el espacio personal. Está siendo disruptiva, acusó. Con la voz tensa por la ira, la acusación era absurda a primera vista. Zara. No se había movido de su asiento, no había alzado la voz, no había hecho nada más que existir. En un espacio que la capitana Westbrook creía que no debía ocupar. Estoy sentada tranquilamente. En mi asiento asignado, Zara respondió. Mantenía la calma, seguía siendo mesurada, seguía siendo profesional. A pesar del acoso creciente, sus manos permanecían visibles en los reposabrazos, una posición habitual tras años de entrenamiento para la desescalada. Nada que pudiera malinterpretarse como una amenaza, nada que pudiera justificar. Más escalada, pero la capitana Westbrook no estaba interesada en desescalar. Su tono y lenguaje corporal son agresivos y amenazantes. Afirmó que inventó una realidad que ya existía. Solo que, en su percepción, era una táctica familiar para cualquiera que hubiera estudiado o experimentado la discriminación racial. Interpretar el comportamiento neutral como amenazante cuando lo realizan ciertas personas. El empresario del asiento 2B, que había presenciado toda la interacción, intervino desde una distancia de menos de 60 centímetros. Ella no se movió ni alzó la voz. Él dijo, dirigiéndose directamente a la capitana Westbrook, «No te metas». La capitana Westbrook espetó su autoridad, ahora abiertamente desafiada por un pasajero al que normalmente trataría con deferencia. Está creando un ambiente hostil. La ironía de la declaración no pasó desapercibida para ninguno de los presentes. La única hostilidad emanaba de la propia capitana. El ambiente era tenso únicamente debido a su comportamiento en escalada. Zara reconoció la peligrosa trayectoria de la situación. La única hostilidad proviene de usted y su personal, declaró. Su voz, calmada pero directa, fue veraz. Validada por todos los testigos presentes, la capitana Westbrook superó su punto de quiebre. Eso es todo, declaró. Con el rostro enrojecido de ira, Melissa llamó a seguridad para que sacaran a este pasajero. Melissa se dirigió al intercomunicador de la cabina con una deficiencia en la práctica, la misma eficiencia. Notablemente ausente cuando se solicitó servicio de seguridad a primera clase. Ella anunció un pasajero problemático. Las palabras resonaron por todo el avión, transformando un asiento de primera clase en la escena de un crimen, un pasajero que pagaba en una presunta amenaza. Pasaron 3 minutos en un silencio intenso. El capitán Westbrook permaneció de pie. Como si Zara pudiera intentar escapar, aunque no se había movido de su asiento. Los pasajeros seguían grabando discretamente lo que muchos ya reconocían como un abuso de autoridad que pondría fin a su carrera. 2 agentes de seguridad del aeropuerto llegaron a la puerta del avión. Expresiones profesionales, pero confusas. Mientras inspeccionaban la cabina, no vieron ninguna interrupción. Solo una mujer negra serena, sentada tranquilamente en la cabina 2A, mientras el capitán rondaba cerca, visiblemente agitado. «Retírenla inmediatamente», exigió el capitán Westbrook, señalando a Zara. «Ha amenazado a mi tripulación». La acusación no era solo falsa, sino imposible de conciliar con la calma que reinaba ante ellos. Los agentes de seguridad entraron en acción al instante. «No he hecho nada malo», declaró Zara en voz baja. «Esto es perfil racial».
Las palabras nombraron la realidad que se había estado desarrollando a plena vista. El ataque sistemático basado en la apariencia en lugar del comportamiento. Ahí va, jugando la carta racial. El capitán Westbrook exclamó con la voz casi gritando. La frase en sí misma, descartando la discriminación documental como imaginaria, reveló más que cualquier testimonio sobre sus perspectivas y prejuicios. Los agentes de seguridad intercambiaron miradas, listos para usar su posición en lo que claramente se había convertido en una situación, pero Zara buscó lentamente y deliberadamente el bolsillo interior de su chaqueta. Quizás mi identificación lo aclare. Comenzó su movimiento sin prisas, telegrafió sin amenaza, pero la reacción del capitán Westbrook fue inmediata y sorprendentemente desproporcionada. Sin previo aviso, abofeteó a Zara con fuerza en la cara. El impacto resonó en la cabina repentinamente silenciosa. Buscaba un arma. Gritó la justificación que siguió a la violencia en lugar de precederla. El tiempo pareció detenerse tras la agresión. Pasajeros congelados en la incredulidad. Los agentes de seguridad momentáneamente paralizados por la inesperada escalada. La mano de Melissa se cubrió la boca en un reconocimiento tardío de que se había cruzado una línea irrevocablemente. Si hubieras estado en el lugar de Zara, ¿qué habrías hecho después de la bofetada? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte. El escozor del impacto permaneció en la mejilla de Zara mientras completaba el movimiento lenta y deliberadamente. Por la violencia, del bolsillo de su chaqueta, sacó no un arma, sino una placa. No cualquier placa, sino una reconocible al instante para cualquier agente de la ley. La levantó sin hablar, dejando que el escudo dorado y la tarjeta de identificación hablaran por sí solos. El silencio se prolongó, 1 segundo, 2, 3. El reconocimiento se hizo evidente en múltiples rostros simultáneamente. El oficial de seguridad superior rompió el silencio. La voz se quebró. Con incredulidad, el jefe Jackson de la Policía Metropolitana. Su postura se enderezó involuntariamente. La respuesta instintiva de un oficial subalterno ante el liderazgo del comando. La transformación fue instantánea. El rostro de la capitana Victoria Westbrook palideció al comprender todas las implicaciones. Su mano, la que momentos antes había golpeado a un pasajero, comenzó a temblar visiblemente. La autoridad absoluta que ejercía segundos antes se evaporó, reemplazada por el horror creciente de una consecuencia irreversible. El oficial de seguridad desenganchó su radio. Toda vacilación se desvaneció. Sus siguientes palabras, pronunciadas con claridad profesional, dijeron: «Necesito refuerzos y apoyo para el arresto en la puerta». La capitana Victoria Westbrook está detenida por agredir al jefe. Zara Jackson en un solo momento, en una sola revelación, la dinámica de poder que moldeó cada interacción desde la terminal se había invertido por completo. La mujer repetidamente dijo que sí, que no pertenecía, tenía más autoridad que cualquier otra persona en el avión. La mujer desestimó, ignoró y agredió. Era el agente de la ley de mayor rango en la jurisdicción. La capitana Victoria Westbrook estaba a punto de aprender la lección más cara de su carrera. Las suposiciones tenían consecuencias. El privilegio tenía límites. La justicia a veces llegaba con ropa informal en categoría 2A. La revelación de la placa de Zara Jackson congeló el tiempo en la cabina de primera clase del vuelo 1143 durante 23 segundos, capturado en múltiples grabaciones de pasajeros. Nadie habló, nadie se movió. El único sonido era el zumbido ambiental del sistema de ventilación del avión y el murmullo distante de los pasajeros que embarcaban, inconscientes del cambio sísmico. En primera clase, la capitana Victoria Westbrook estaba apoyada contra el mamparo. La mano derecha aún estaba suspendida en el aire. La mano que momentos antes golpeó al agente de la ley de mayor rango en el área metropolitana. Su rostro palideció tanto. Completamente, varios pasajeros lo describieron más tarde como fantasmales. 20 años de autoridad sin control, de privilegio protegido, de derecho aislado, todo colapsando en un solo momento de consecuencias irreversibles. El oficial de seguridad superior Robert Díaz, con 15 años al frente de la seguridad aeroportuaria, primero su entrenamiento superó su sorpresa al desenfundar las esposas de su cinturón. Con una deficiencia experimentada, la capitana Victoria Westbrook anunció formalmente: «Está bajo arresto por asalto». Las palabras penetraron la incredulidad congelada de la capitana Westbrook. «No puede hacer esto», protestó con voz alzada por la indignación. «Soy la capitana». La declaración emergió como si el título en sí mismo le confiriera inmunidad, como si su uniforme creara una barrera contra una capacidad que hasta ese momento había demostrado ser en gran medida cierta.
El oficial Díaz se colocó detrás de ella, asegurándole la primera esposa alrededor de su muñeca con un clic metálico que resonó por toda la cabina. Golpeó a un jefe de policía, declaró con total naturalidad frente a 200 testigos y al menos una docena de cámaras. Aseguró la segunda esposa, completando la manifestación física de la autoridad transferida. Su rango no la coloca por encima de la ley. La realidad de su situación comenzó a penetrar la conmoción de la capitana Westbrook. Luchó contra las ataduras. El movimiento era torpe e indigno, tan diferente de su habitual presencia de mando, cuidadosamente coreografiada. Esto es un error. Estaba alcanzando. La justificación murió en sus labios al darse cuenta de lo hueca que sonaba, de lo completamente contradicha por el testimonio de los testigos y las pruebas en vídeo. La azafata Melissa. Parker emergió de su propia parálisis, moviéndose hacia los oficiales con la energía desesperada de quien ve su carrera implosionar en tiempo real. Debía haber algún malentendido. Empezó a interponerse entre los oficiales y el capitán Westbrook. El capitán solo seguía los protocolos de seguridad. La segunda oficial de seguridad, Sarah Lynn, contratada más recientemente, pero igualmente profesional, dio un paso al frente. Retroceda. Advirtió con un tono que no dejaba lugar a negociación o sería arrestado por obstrucción. La mano de la oficial Lynn se dirigió a sus esposas, dejando claro que esto no era una amenaza de ídolo. Ya tenemos múltiples declaraciones de testigos sobre su acoso coordinado al jefe Jackson. Melissa se retiró. El instinto de supervivencia finalmente se impuso a la lealtad a su capitán. Miró a Zeta, abriendo la boca como para ofrecer una disculpa o explicación tardía, pero lo pensó mejor. Había pasado el tiempo de las palabras. Había llegado el tiempo de las consecuencias. La conmoción había atraído la atención más allá de la cabina de primera clase. Pasajeros en clase turista registrados a través de la cortina divisoria. Los auxiliares de vuelo asignados a la cabina principal flotaban inseguros en la cocina, susurrando entre ellos. Se extendió por el avión con la eficacia viral de una noticia impactante. El capitán abofeteó a un pasajero. El pasajero es un jefe de policía. Están arrestando al capitán. El gerente de la estación de la aerolínea, Kenneth Williams, de 22 años en Atlantic Airways, subió a bordo con el rostro enrojecido por el esfuerzo y la alarma. Había recibido 3 alertas de emergencia simultáneamente. El capitán fue arrestado. Un pasajero de alto perfil fue agredido. La salida se retrasó. Los desastres operativos, legales y de relaciones públicas lo impulsaron desde su oficina a la puerta 37 en tiempo récord. El jefe Jackson comenzó a acercarse a Zara con la cautela de alguien que se acerca a una munición sin detonar. Me mortifica la disculpa fragmentada mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para la situación. ¿Qué lenguaje corporativo se refería a un jefe de policía que estaba siendo discriminado racialmente y agredido físicamente por personal de la aerolínea? Zara Jackson no se había movido del asiento 2A. No había alzado la voz. No había mostrado la ira que la mayoría consideraría plenamente justificada dadas las circunstancias. Quiero que se conserven todas las imágenes de seguridad de inmediato. Ella declaró con voz profesional pero firme. No es una solicitud, pero... Una directiva de la máxima autoridad policial en la jurisdicción, desde la terminal, la zona de embarque, la pasarela y el avión, cada cámara, cada ángulo que conocía, experimentó la rapidez con la que la evidencia podía desaparecer cuando instituciones poderosas se enfrentaban a responsabilidades. Kenneth asintió rápidamente, ya escribiendo directivas en su tableta. Por supuesto, jefe. Ya lo había hecho. Su tableta sonó con una videollamada entrante, interrumpiendo su respuesta. La pantalla mostró el protocolo de emergencia del CEO en letras rojas intermitentes. A los 90 segundos del arresto del capitán Westbrook, el incidente se había intensificado hasta las más altas esferas de Atlantic Airways. La maquinaria corporativa que normalmente aislaba al personal de primera línea de las consecuencias había cambiado de dirección, operando a una velocidad sin precedentes para distanciar a la aerolínea de la catástrofe en desarrollo. Kenneth giró la tableta para mostrar la prima de videoconferencia. El CEO de Airways, Richard Hamilton, apareció. La expresión de Hamilton reflejaba la gravedad propia de una compañía de 4.000 millones que se enfrenta a la posible aniquilación de su marca a través de un vídeo viral. El jefe Jackson Hamilton comenzó a prescindir de las cortesías corporativas en nombre de Airways. Quiero disculparme personalmente por el trato inexcusable que ha recibido. Le aseguro que las acciones del capitán Westbrook no representaron ni nuestras políticas ni nuestros valores. La declaración cuidadosamente elaborada,
probablemente examinada por los abogados, incluso en estas circunstancias apresuradas, sonó hueca en comparación con la evidencia que ya se difundía en las redes sociales. El comportamiento del capitán Westbrook no fue un incidente aislado, sino la culminación de acoso coordinado que involucró a varios miembros del personal durante un periodo prolongado. Para subrayar esta realidad, Melissa Parker fue abordada por 2 supervisores uniformados de la aerolínea que habían abordado durante la declaración de Hamilton. Su empleo en Atlantic Airways ha sido despedido con efecto inmediato. El supervisor superior declaró en voz suficientemente alta para que los pasajeros cercanos pudieran oírlo: «Por favor, entregue sus credenciales y salga del avión». La acción laboral de Swift, normalmente seguida de investigaciones, audiencias y consultas sindicales, reveló la desesperación de la aerolínea por contener el daño. El rostro de Melissa se arrugó cuando 27 testigos grabaron su escolta desde el avión. Su carrera terminó en el mismo espacio público donde había participado en la humillación de Zara a través de la puerta del avión, aún abierta. La agente de la puerta, Brenda Williams, era visible en el podio de embarque. Al ser abordada por personal de seguridad de la aerolínea, su expresión de confusión se transformó en conmoción cuando le retiraron la identificación de la aerolínea que llevaba colgada del cuello. 3 minutos después, un agente de la puerta de reemplazo tomó su puesto. El sistema de control de la presa aceleró. Se convocó a un capitán de reemplazo de la tripulación. La sala VIP con prioridad de emergencia se apresuró a bajar por la pasarela de embarque, seguida de una tripulación de cabina de reemplazo completa. El protocolo de la aerolínea para el manejo de la cabina. Las interrupciones se habían expandido a una escala sin precedentes, reemplazando a cada miembro del personal que tuvo contacto con el jefe Jackson durante todo el avión. Los pasajeros compartieron sus vídeos con las autoridades. Y a pesar de que la conectividad de los vuelos de llegada aún no se había activado, con contactos fuera del aeropuerto, la tecnología moderna garantizó que la justicia se desarrollara a la vista del público, transmitida en vivo y compartida entre plataformas. Inmune a encubrimientos institucionales o narrativas revisadas, la capitana Victoria Westbrook fue conducida a través de la terminal. Esposada, el símbolo máximo de la inversión de autoridad. Su uniforme, que alguna vez fue un escudo contra la rendición de cuentas, ahora servía como un fondo de alto contraste para sus ataduras, amplificando el impacto visual de su caída. Los medios de comunicación, ya posicionados en el aeropuerto para una historia no relacionada, enfocaron las cámaras hacia este suceso de última hora. Las imágenes liderarían los noticieros nocturnos de todo el país. Los anuncios se hicieron eco en la terminal. Todo el personal premium de Airways denuncia sesgo de emergencia. La capacitación del sistema de megafonía transformó el control de daños interno en una admisión pública. Una aerolínea reconoce problemas sistémicos mientras intentando desesperadamente contenerlos. Las consecuencias se extendieron más allá del aeropuerto, en la sede de la Policía Metropolitana. La puerta de una celda de detención se cerró sobre la capitana Victoria Westbrook con un golpe sordo y definitivo. Suspendida, la sala de hormigón de Stark contrastaba marcadamente con la autoridad de mando de la cabina que había ocupado horas antes. Su uniforme había sido cambiado por ropa de detención estándar. La máxima compensación al otro lado de la ciudad, en una sala de conferencias convertida apresuradamente para interrogatorios de testigos. Zara Jackson prestó su declaración oficial. Su relato se desarrolló con la precisión de quien intenta documentar incidentes cronológicamente, factuales, carentes de caracterización emocional, pero ricas en detalles verificables. Sus notas del avión resultaron ser una documentación contemporánea invaluable, lo que reforzó un caso ya abrumador en la zona de reservas. La foto de la capitana Westbrook, tomada en el barro, capturó a una mujer desenredando en tiempo real el armazón. Su expresión de asombro, sus ojos abiertos y su boca ligeramente abierta revelaron a alguien encontrando una verdadera responsabilidad. Quizás por primera vez, la fotografía aparecería en sitios de noticias en cuestión de horas. Declaró junto con imágenes de su primer plano profesional en una aerolínea en un antes y un después visual. De las consecuencias, se dieron cuenta en el aeropuerto. El jefe Jackson revisó los testimonios de los pasajeros recopilados por los oficiales que respondieron. Lo que emergió no fue simplemente documentación de los incidentes de hoy, sino un patrón que se remonta a la carrera del capitán Westbrook. Un empresario negro recordó haber sido interrogado sobre su boleto de primera clase 3 meses antes. Un médico de Oriente Medio describió haber sido retirado de un vuelo después de que la capitana Westbrook afirmara que se sentía incómoda con su presencia. Una azafata hispana compartió haber sido reasignada de los vuelos de la capitana Westbrook después de que la capitana se quejara de sus habilidades de comunicación a pesar de su perfecto inglés.
El patrón se extendió más allá de un solo día, más allá de un solo objetivo, revelando una discriminación sistemática operada con protección institucional hasta hoy. Un representante de la Administración Federal de Aviación llegó a la jefatura de policía dentro de las 3 horas posteriores al incidente, una velocidad sin precedentes para una agencia reguladora que generalmente delibera en sus procesos. Su declaración fue inequívoca: la licencia de piloto del capitán Westbrook está suspendida en espera de una investigación. La acción provisional generalmente se reserva para pilotos sospechosos de abuso de sustancias o violaciones graves de seguridad. Esto reflejó la gravedad con la que se estaba tratando el incidente a nivel federal a medida que se acercaba la noche. La capitana Victoria. Westbrook se sentó solo en un hueco. Celda en espera de comparecencia. La jefa Sarah Jackson se preparó para una conferencia de prensa organizada apresuradamente, y en las redes sociales, el hashtag volar siendo negro se convirtió en el tema de tendencia mundial, con millones de usuarios compartiendo sus propias experiencias de discriminación en la aviación. Lo sucedido en el vuelo 1143 nunca se trató solo de una bofetada, sino de quién pertenecía a dónde, quién decidía y qué sucedió cuando la autoridad sin control se topó con un poder inesperado. Días después, en la sala 4B, la excapitana Victoria Westbrook se sentó a la mesa del acusado con un traje azul marino conservador que no disimulaba cuánto peso había perdido durante la prisión preventiva. Había desaparecido la presencia imponente, la autoridad reflexiva, la confianza incuestionable que una vez irradiaba de su uniforme. En su lugar, se sentó una mujer disminuida no por la responsabilidad en sí, sino por su suposición de toda la vida de que nunca la enfrentaría. La jueza Eleanor Michaels, de 32 años en el Tribunal Federal, conocida por no ser indulgente ni excesivamente severa, revisó el expediente ante ella con deliberada minuciosidad. La sala del tribunal. Contuvo la respiración mientras levantaba la vista, quitándose las gafas de leer en un gesto que los habituales de la sala reconocieron. Precedieron a declaraciones significativas. La acusada se declaró culpable de todos los cargos. La jueza Michaels comenzó a hablar con voz fluida en el silencio del lugar, basada en la abrumadora evidencia. Y el acuerdo de culpabilidad alcanzado con la fiscalía. Este tribunal la condena a 6 meses de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y, quizás lo más importante, una prohibición de por vida de trabajar en la industria de la aviación. En este caso, la jueza Michaels continuó inclinándose ligeramente hacia adelante para enfatizar, lo que envía el mensaje de que ninguna posición de autoridad la coloca por encima de la ley. El uniforme que vestía debía significar responsabilidad, no inmunidad. Sus acciones traicionaron la confianza depositada en usted por su empleador, sus pasajeros y el público. Westbrook mantuvo la mirada fija en la mesa antes de asentir casi imperceptiblemente. El juez detalló los términos de su libertad condicional, incluyendo capacitación obligatoria contra prejuicios, servicio comunitario y comunidades marginadas, y la entrega permanente de su licencia de piloto. Al otro lado de la ciudad, en una sala de conferencias corporativa a 73 pisos sobre la ciudad, de Airways. Ejecutivos firmaron los documentos finales de un acuerdo de demanda colectiva de $40 millones. El fondo compensaría no solo a los pasajeros del vuelo 1143 que presenciaron la discriminación, sino también a cientos de otros viajeros que denunciaron experiencias similares una vez que el caso se hizo público. El acuerdo incluyó disposiciones no monetarias que transformarían las prácticas de la industria en obligatorias. Capacitación sobre prejuicios para todo el personal de atención al cliente. Procedimientos revisados de quejas. Seguimiento transparente de los informes de discriminación y, quizás lo más importante, la inclusión permanente en la lista negra de la industria de la agente de puerta Brenda Williams y otros 5 empleados cuyo patrón de comportamiento discriminatorio se reveló durante el descubrimiento de pruebas, pero la justicia actuó solo como el comienzo. La verdadera rendición de cuentas requería un cambio de sistema. 6 meses después del vuelo 1143, la jefa Sarah Jackson se presentó ante un grupo de trabajo conjunto de ejecutivos de transporte, funcionarios reguladores y líderes de derechos civiles. Ya no estaba en el cierre informal de ese fatídico día. Vestía el uniforme formal de su oficina. Las estrellas sobre sus hombros se reflejaban en las luces del techo mientras describía las estrategias de implementación para las nuevas directrices federales. La rendición de cuentas sin un cambio sistémico es solo teatro, dijo a los líderes reunidos. Su silenciosa autoridad dominaba la sala. Sin alzar la voz, nuestro objetivo no es el castigo, sino la transformación, creando sistemas donde tales incidentes se vuelvan imposibles en lugar de simplemente punibles. La transformación se desarrolló en toda la industria con una velocidad notable. Las aerolíneas implementaron sistemas ciegos de procesamiento de pasajeros donde las asignaciones de asientos y los ascensos de categoría se determinaban exclusivamente por el historial de gastos de la membresía y otras métricas objetivas,
eliminando los juicios subjetivos que permitían el florecimiento de la discriminación. Un sistema de denuncias anónimo, accesible mediante códigos QR en las tarjetas de embarque y el material de a bordo, generó informes de transparencia sin precedentes. Esto aumentó un 300% en el primer mes, no porque los incidentes hubieran aumentado, sino porque los pasajeros ahora creían que denunciar conduciría a la acción en lugar de a la indiferencia. Quizás lo más significativo sea que las imágenes de seguridad de los aeropuertos, las puertas y los aviones se conservaban automáticamente cuando se presentaban quejas, eliminando las convenientes dificultades técnicas que antes permitían que las pruebas desaparecieran. La medida, a la que se resistía inicialmente por ser costosa y logísticamente desafiante, se volvió obligatoria después de que 3 importantes aerolíneas descubrieran que su implementación resultó en un 70% menos de denuncias por discriminación en 90 días. El cambio de comportamiento, cuando la rendición de cuentas se volvió inevitable en lugar de teórica. Una contratación diversa. La iniciativa transformó la imagen corporativa del personal de las aerolíneas, particularmente en puestos de liderazgo, en una industria que una vez se enorgulleció de cierta. El código de búsqueda para prácticas de contratación excluyentes ahora muestra diversidad. En los materiales de reclutamiento, lo que comenzó como gestión de la reputación evolucionó a una ventaja competitiva, ya que un liderazgo diverso se correlacionó con mejores índices de satisfacción del cliente y menores tasas de quejas en una academia de aviación. El jefe Jackson se dirigió a la clase de graduados, futuros pilotos, auxiliares de vuelo, controladores de tráfico aéreo y personal de apoyo que moldearía la industria en las próximas décadas. La autoridad exige responsabilidad. Les dijo sus palabras en transmisión en vivo a los programas de aviación. A nivel nacional, el poder que tendrán sobre los pasajeros, sobre su seguridad, sobre su dignidad, conlleva la responsabilidad de ejercer ese poder de manera equitativa. Su uniforme no es un escudo contra las consecuencias, sino un recordatorio visible de su obligación con aquellos a quienes sirve. Entre el público aparecieron varios rostros conocidos, antiguos pasajeros del vuelo 1143 que habían sido contratados como oficiales de cumplimiento en toda la industria. Su experiencia directa con la discriminación se había transformado en experiencia en prevención. Su trauma en propósito. Representaban una nueva generación de profesionales de la aviación para quienes la diversidad no era una palabra de moda corporativa, sino un imperativo operativo. Victoria Westbrook participó en el programa obligatorio contra los prejuicios que alguna vez pareció inapropiado. Su consideración en sesiones grupales la acompañaba en el abuso de autoridad, policías que describían a conductores, profesores que castigaban desproporcionadamente a estudiantes minoritarios, gerentes que creaban entornos laborales hostiles. Su camino compartido hacia la comprensión comenzó con el paso más difícil, reconocer el daño causado. La transformación de Westbrook no fue inmediata ni completa. Un cambio genuino. Rara vez ocurre. Pronto empezó a escribir cartas al jefe Jackson, a los pasajeros del vuelo 1143, antiguos colegas de color cuyas quejas desestimó o cuyas carreras obstaculizó. Las cartas, revisadas por su consejero antes de enviarlas, revelaron un doloroso reconocimiento de patrones que defendía o negaba. No veía lo que hacía como discriminación. Le escribió a Zara, lo veía como mantener estándares, como ejercer juicio, como hacer mi trabajo. No podía reconocer la diferencia entre la autoridad y el poder. A uno se le otorga para servir a los demás, mientras que el otro existe para elevarse. No puedo deshacer lo que hice, pero puedo reconocerlo sin excusas ni justificaciones. No todos los destinatarios reciben estas comunicaciones con agrado. Algunos devolvieron las cartas sin abrir, otros respondieron. Con sus propios relatos de cómo sus acciones los afectaron, algunos mantuvieron correspondencia continua, reconociendo que su camino hacia la comprensión tenía un propósito mayor que el castigo o la absolución. A miles de kilómetros de distancia, en un aula soleada de la Universidad Aeronáutica en Bridle, la hija de Zara comenzó su camino para convertirse en piloto comercial. Inspirada no por la terrible experiencia de su madre, sino por su respuesta a ella, la forma en que transformó la injusticia individual en un cambio institucional. Representó a una nueva generación que ingresaba a la aviación con conciencia de su problemática historia y compromiso con un futuro más equitativo. Mi madre nunca me dijo que no podía tener éxito en espacios donde personas como nosotros no eran bienvenidas. Le explicó a un equipo de documentales que filmaba su primer vuelo en solitario en Florida. Me mostró cómo transformar esos espacios. Premium Airways, reconociendo tanto la necesidad legal como la oportunidad de marketing, presentó al jefe Jackson en sus nuevos materiales de capacitación sobre reconocimiento e intervención de sesgos. Los programas obligatorios para todos los empleados, desde los manipuladores de equipaje hasta los miembros de la Junta,
utilizaron imágenes del vuelo 1143 junto con comentarios de expertos sobre cómo se implementaron múltiples puntos de intervención. Se perdió antes de que la situación se intensificara a la violencia un año después del vuelo. 11:43 pasajeros del vuelo se reunieron en la sala de conferencias de un hotel cerca del aeropuerto, donde sus caminos se cruzaron por primera vez. El encuentro, originalmente concebido como parte de un proyecto documental, evolucionó a algo más profundo. Una reflexión colectiva sobre cómo presenciar la discriminación y sus consecuencias cambió su comprensión y comportamiento. Solía preocuparme en mi propio negocio. El empresario que se sentó en el asiento 2B junto a Zara admitió: si veía algo incómodo que le sucediera a otra persona, me decía a mí mismo que no era mi problema o que me correspondía intervenir. Ahora entiendo que el silencio es participación. La neutralidad sirve al opresor, nunca a la víctima. Otros pasajeros compartieron revelaciones similares. Cómo se volvieron más conscientes de la discriminación sutil en sus lugares de trabajo. Más dispuestos a hablar cuando observaban un trato desigual. Más conscientes de cómo los sistemas podían perpetuar el sesgo sin malicia explícita. El incidente cambió no solo a los directamente involucrados, sino también a los testigos que llevaron sus lecciones a sus propias esferas de influencia. Lo que comenzó con una bofetada que se escuchó en todo el mundo se había transformado en... El ajuste de cuentas se sintió en toda la industria, no porque el incidente en sí fuera excepcional, sino porque miles de viajeros experimentaron una discriminación similar. A diario, pero porque por una vez las consecuencias correspondieron a la ofensa, por una vez el poder enfrentó la responsabilidad, por una vez la justicia no se retrasó ni se negó, sino que se dictó a plena vista de un mundo observador. La verdadera medida del cambio no se encontraba en la legislación, ni en los acuerdos, ni en los programas de capacitación ni en las iniciativas de contratación, sino en la experiencia vivida de los viajeros que una vez abordaron los informes del aeropuerto con ansiedad, que calcularon su apariencia y comportamiento para minimizar el acoso potencial, que aceptaron las indignidades como el precio de la movilidad cuando la autoridad abusó de su poder. El daño se extendió mucho más allá de los incidentes individuales para erosionar la confianza en sistemas enteros. Pero cuando la rendición de cuentas siguió al abuso, rápido, apropiado, transparente, esa misma confianza comenzó a reconstruirse no mediante promesas o políticas, sino mediante evidencia visible de que la justicia se aplicaba a todos, independientemente del uniforme, el título o la posición. Las alas de capitán que una vez protegieron a Victoria Westbrook de las consecuencias no pudieron soportar el peso de la placa del jefe de policía, pero la verdadera victoria no fue una autoridad que abrumaba a otra, fue un sistema que finalmente funcionaba como estaba previsto, haciendo que el poder rindiera cuentas independientemente de su origen, si disfrutabas. Suscríbete a esta historia, dale me gusta y compártela con otros para que sepan que te veremos en nuestro próximo vídeo.